Panasonic es una empresa con más de 100 años de historia dedicados a la fabricación de electrónica de consumo y con más de 60 años dedicados a la fabricación, distribución y venta de equipos de climatización. Panasonic fue fundada en Japón por Konosuke Matsushita y fue él mismo quien nos dejó encomendada una misión: diseñar y fabricar productos únicos que sirvieran para mejorar la calidad de vida de las personas. Y este ha sido, y sigue siendo hoy en día, nuestro objetivo principal y nuestra fuente de inspiración. Panasonic es un conglomerado de aproximadamente 500 empresas que producen equipos y aplicaciones para uso privado, comercial e industrial. Panasonic está presente en muchos mercados diferentes, con productos industriales, de automoción, para el transporte aéreo, en la electrónica de consumo y el hogar, la climatización, la producción energética, etc. Destaca la elevada inversión en investigación y desarrollo, que supone un 6% de las ventas netas de la compañía. Esta elevada inversión ha supuesto que, si se hace una media de los últimos 60 años, Panasonic sea el principal productor de patentes mundial, con más de 90.000 patentes en su haber. Además, Panasonic es una empresa comprometida con el medio ambiente y con la descarbonización a través de la electrificación de la sociedad, conjuntamente con la constante investigación de producción eléctrica por medios limpios y sostenibles. Panasonic tiene también su reto particular, ya que se ha planteado como objetivo estar produciendo en el año 2050 más energía limpia que el consumo total que genere la compañía con el global de todas sus actividades. Saludos cordiales desde Panasonic Pro Academy. Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo programa de flashes formativos en el que vamos a presentar un poco las novedades para 2021 de los equipos de Air to Water, ¿vale? Los equipos aire, agua para aplicaciones domésticas. Vamos a verlos ya, vamos a entrar en materia. Y vamos a comenzar con las novedades en la gama Aquaria. Vamos a comenzar viendo un poco qué es esto de Aquaria de Panasonic. Aquaria de Panasonic es un sistema que va a producir el máximo confort con el mínimo consumo. Es un sistema multitarea que puede producir agua caliente para calefacción, agua fría para climatización en refrigeración y también puede producir agua caliente sanitaria. Podemos optar porque el mismo equipo realice las tres funciones. También, obviamente, podemos decidir que el equipo solo realice dos de las funciones o incluso que solo trabaje para una de ellas. Pero está preparado para hacer las tres, para dar el máximo confort a una vivienda con un consumo mínimo y además es adaptable a todo tipo de viviendas. Nos tenemos que olvidar de la idea de que Aquaria solo es una aplicación útil para, no sé, viviendas unifamiliares. No, hay Aquarias adaptables a construcción vertical, a edificios de viviendas. Hay Aquaria adaptable para grandes espacios y Aquaria incluso para la sustitución de antiguas calderas de gasoil, por poner un ejemplo. Por lo tanto, tampoco tenemos que pensar esto de que Aquaria es una aplicación únicamente para nueva construcción, sino que también podemos poder hacer sustitución y reforma con Aquaria de Panasonic. Y como decíamos, vamos a poder obtener con Aquaria el máximo confort con el mínimo consumo, y eso lo demuestran nuestras clasificaciones energéticas, que son las más altas posibles. Recordemos que en calefacción la eficiencia energética llega hasta la A++ y tenemos una A++, que en agua caliente sanitaria la eficiencia llega hasta una A+, y tenemos A+, y que si comparamos la calefacción de una vivienda realizada con un equipo Aquaria, realizada con radiadores eléctricos o realizadas con una caldera de gasoil, el ahorro energético que nos suponen es enorme, del 1,2 kilovatios al 0,2 kilovatios de Aquaria, con Aquaria cuando lo comparamos con el gasoil, de 1 kilovatio a 0,2 kilovatios de consumo eléctrico cuando lo comparamos con los radiadores eléctricos de efecto Joule directo. Por lo tanto, vamos a ver cómo el ahorro puede ser de hasta 1 kilovatio de energía por cada kilovatio de calor producido. Y vamos a presentar muy rápidamente cómo queda la gama Aquaria para este 2021 antes de entrar en materia de explicar las características técnicas. La nueva Aquaria generación J Compact, que es de la que vamos a hablar hoy básicamente, con medidas ultra compactas, capaz de ocupar lo mismo que un armario de cocina, la vamos a tener disponible con gas R32 desde 3 hasta 9 kilovatios en alimentación monofásica.
Si tenemos que recurrir a una Aquaria All-in-One de potencias superiores en monofásica, por ejemplo de 12 o 16 kilovatios, vamos a tener que optar por la de R410A y sus medidas ya no son compactas, sino que tienen medidas estándar, ¿vale? La versión trifásica también va a tener las medidas estándar, no va a haber versión compacta de la trifásica en 9, 12 y 16 kilovatios. Vamos a mantener también en R32 la Aquaria All-in-One con las medidas estándar, ¿vale? Aunque ofreciendo las medidas compactas, no sé si la gente va a escoger demasiado la de las medidas tradicionales. Y lo que sí que vamos a ofrecer va a continuar siendo la Bizona con generación J, con gas R32, pero con las medidas no compactas, porque la Bizona no tiene medidas compactas, sino que tiene medidas estándar. La Biblock, vamos a ver que vamos a hacer un poco lo mismo que con la All-in-One. Vamos a tener de los 3 hasta los 9 kilovatios en monofásico con R32 y los 12 y 16 monofásicos y los trifásicos, todos 9, 12 y 16, vamos a mantener el R410. Y con la monoblock introducimos, y hoy también vamos a hablar mucho de esta monoblock, la mini monoblock con R32 en 5, 7 y 9 kilovatios. Obviamente la monoblock más grande, la de 12 y 16 kilovatios, va a tener que ser todavía con R410A. Y vamos a comenzar hablando de la All-in-One. Vamos a hablar de esta nueva All-in-One y vamos a hablar de la All-in-One Compact, que es este equipo revolucionario que estamos entrando ahora en 2021. Recordemos que su huella va a ser de 598 por 600 milímetros. Eso quiere decir que va a ocupar lo mismo que un armario de cocina. En realidad, esos 2 milímetros menos van a permitir que encaje perfectamente dentro, en el interior de un armario de cocina, de forma que podamos ponerle, si lo deseamos, pues camuflarla dentro de un armario, o si deseamos no camuflarla dentro de un armario, si la ponemos en la cocina va a tener las mismas medidas que un armario, por lo tanto no va a sobresalir de la encimera, no va a requerir un cálculo específico del espacio, sino que en el mismo lugar donde colocaríamos el armario de cocina, vamos a poder colocar la nueva All-in-One Compact. Aquí tenemos un poco el resumen de las características que luego vamos a desarrollar, comenzando por su nuevo diseño estilizado y compacto, sobre todo compacto. Acabo de hablar de la huella y voy a volver a insistir, pero no solo su huella es más pequeña, sino que también es más baja de altura. Por lo tanto, vamos a ver que es más compacta en general. Mayor flexibilidad, porque va a tener un acceso más fácil a los componentes hidráulicos y también a los componentes electrónicos. Bueno, los componentes electrónicos con la no compact ya era muy fácil acceder. Con la compact va a continuar siendo igual de fácil, pero además va a ser muy fácil acceder a los componentes hidráulicos, a las conexiones, que vamos a ver que están todas en la zona superior, va a ser mucho más cómodo. El filtro que incluye va a dejar de ser aquel filtro de clipado magnético, pero de malla, por ser un filtro magnético directamente. Vamos a tener que va a aumentar su rango de trabajo, ¿vale? Va a poder ser capaz de trabajar hasta menos 20 grados sin resistencia de apoyo y va a poder suministrar agua incluso 60 grados, aunque la temperatura exterior sea de hasta menos 10 grados, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos a estar en la delantera de las eficiencias energéticas, obteniendo siempre las mejores clasificaciones energéticas, cumpliendo la normativa ERP y aparte con la introducción del aislamiento patentado por Panasonic Ubaqua para el depósito de acumulación de agua caliente sanitaria. Y finalmente también en cuanto a comodidad y a seguridad, porque muchas veces esto de hacer un control telemétrico del equipo no solo nos aporta comodidad, sino también seguridad, nos va a avisar de las averías, vamos a poder ver su funcionamiento a distancia, etcétera, con Aquaria Smart Cloud y Aquaria Smart Service. Vamos a ir desgranando una a una todas estas mejoras que hemos introducido en la Aquaria All-in-One Compact de la generación J, comenzando por una de las que creo que van a ser pues una de las mejoras que se tenían que hacer y que yo creo que son más revolucionarias, que es que todas las conexiones, absolutamente todas, son por la parte superior. Tanto las frigoríficas que van a unir la unidad interior con la exterior, como las hidráulicas
agua de impulsión, agua de retorno, toma de red y agua de salida del agua caliente sanitaria. Por lo tanto, todas las conexiones en la parte superior, mucho más fácil de instalar y sobre todo mucho más fácil de mantener. Y hablando de mantenimiento, otra de las mejoras que ya la teníamos con la Aquaria All-in-One anterior, pero que aún hemos mejorado, es el sistema de puerta con formato libro para el acceso. Recordemos, retiramos la primera chapa y accedemos a la electrónica del equipo y luego podemos retirar toda la electrónica, todo el panel de electrónica que tiene la misma bisagra, girando sobre la bisagra para acceder a la parte hidráulico-frigorífica. De manera que el mantenimiento va a ser pues muchísimo más fácil. Aparte, la estructura del equipo es algo más robusta para aguantar un poco más de peso. No es que la anterior no fuera robusta, lo era para aguantaba perfectamente, pero ahora ya hemos planteado que la gente quiera acoplar en la parte superior de Aquaria All-in-One la unidad de ventilación mecánica con recuperación de calor y por lo tanto le hemos puesto una estructura algo más robusta para que aguante esta unidad de ventilación. Y finalmente, claro, el haber cambiado las medidas, haberla hecho más compacta, ha requerido, teniendo los mismos componentes, la hemos hecho más pequeña. Pues ha requerido recolocar todos los componentes, colocar uno aquí y otro allá, y ha hecho que el depósito tenga que ser más estrecho, más delgado, ¿vale? Más delgado no significa menos volumen. Obviamente lo hemos hecho más delgado, pero lo hemos hecho un pelín más alto. Recordemos que también va a tener el recubrimiento Ubaqua del que vamos a hablar en unos breves instantes. Y cuando digo unos breves instantes quiero decir ya, ahora mismo. Ubaqua. Ubaqua es una tecnología patentada por Panasonic que no fue desarrollada en un primer momento desde Panasonic Heating and Cooling, sino desde otra de las industrias Panasonic, porque Panasonic somos una empresa global y muy grande. Es un aislante de una capacidad de aislamiento enorme y que utilizamos para recubrir el depósito de acumulación del agua caliente sanitaria en Aquaria All-in-One Compact. Aquí hemos hecho un poco la comparativa de su capacidad de aislamiento en vatio por metro Kelvin hora a 24 grados de temperatura, ¿vale? Y acumulando el agua a 45 grados de temperatura interior. Bien, esto sería un aislamiento con espuma de poliestireno, este sería un aislamiento con poliuretano rígido y este sería el aislamiento Ubaqua. Vemos como la cantidad de calor que es capaz de traspasar es de 0,0340 vatios por metro, por Kelvin y por hora. Y aquí tenemos el poliuretano sería de 0,0240, pero es que Ubaqua es de 0,0018, por lo tanto aísla muchísimo mejor que los aislantes tradicionales, pero muchísimo mejor. Eso quiere decir que nuestra agua, una vez la hemos calentado dentro del depósito, aunque estuviéramos a temperaturas frías, relativamente frías, entendiendo que esto es un equipo que tiene que ir en el interior de la vivienda, pero que estuviéramos dentro de la vivienda pues a 14 o a 11 grados, quizás a lo largo de todo el día, sin haber gastado nada de agua caliente desde que la consumimos, desde que la calentamos en su momento, a lo mejor ha perdido 1 grado, o ni eso, ¿vale? Es decir, vamos a mantener el agua que hemos calentado, la vamos a mantener caliente todas las horas para no tener pérdida energética. Y aparte, otra de las grandes mejoras es el filtro magnético. Filtro magnético, porque hasta ahora teníamos un filtro de malla, pero con un clipado magnético que lo hace muy sencillo. Luego lo veremos cuando hablemos de algún otro equipo de la gama Aquaria. Son filtros con un clipado magnético que es muy fácil de colocar y descolocar, porque en vez de ir cerrados con una llave, van con un clip y unos imanes. Entonces, colocamos el filtro, el mismo se coloca en su sitio gracias a los imanes, cerramos los clips, pero no es el caso. El caso es que hemos sustituido el filtro tradicional de malla por un filtro magnético de verdad, ¿vale? Por un filtro de atracción de los lodos de forma magnética, que va a ir incluido, bueno, además aquí se ve donde va incluido, es de muy fácil acceso desde la compuerta tipo libro que acabamos de explicar hace un instante. Y una de las características más eminentemente relevantes de este equipo Aquaria All-in-One de la generación J Compact son sus medidas, su huella, porque van a hacer de este equipo uno de los equipos más adaptables a espacios interiores dentro de una vivienda, tanto a cocinas como a lavaderos, y seguro que va a hacer que sea una de las elecciones prioritarias entre las empresas instaladoras a la hora de decidir qué equipo de aerotermia van a utilizar. ¿Por qué? Porque la huella es de 60 por 60.
que es la misma huella que tienen los electrodomésticos, que ya se ha ido estandarizando. Es esta medida que se ha ido normalizando y que casi todos los fabricantes de electrodomésticos realizamos porque ocupa lo mismo que un armario de cocina y entonces es fácilmente integrable en armarios de cocina, en fregaderos, etcétera. Vemos que tiene la misma huella que una lavadora, la misma huella que un frigorífico. Aquí la vemos en una cocina, aquí la vemos comparado al lado de una lavadora para que veamos que tiene el mismo ancho y el mismo profundo. Y además su color es un RAL 9010 blanco, blanco electrodoméstico para que no desentone con el resto de electrodomésticos de la vivienda y que quede perfectamente integrada en la cocina, en el lavadero, en cualquier espacio interior de una vivienda. Aquí tenemos un poco la tabla de características de la nueva Aquaria All-in-One Compact Serie J. No vamos a ir una a una mirando todas las eficiencias, las presiones sonoras, etcétera. Lo pueden mirar en catálogo, pero les digo que si hacen una comparativa con otros equipos del mercado van a darse cuenta como Aquaria All-in-One es sin duda alguna uno de los equipos líderes del mercado. Y como en esta nueva generación J hemos explicado de todas las mejoras que se han introducido en la Aquaria All-in-One, la Aquaria B-Block también se le han realizado mejoras, pero bueno, habiendo explicado un poco la Aquaria All-in-One, la Compact J, podemos imaginarnos cuáles son las mejoras que se han introducido en la B-Block, pero la monoblock es harina de otro costal, es otro tema completamente diferente y por eso queremos también revisar un poco qué mejoras se han introducido en la monoblock, esta nueva mini monoblock, porque también es mucho más pequeña que la monoblock anterior, con R32 desde los 5 kilovatios hasta los 9 kilovatios en monofásico. Mejoras. Bueno, pues hemos cambiado el fluido de trabajo, funcionan con R32. Al trabajar con R32, pues por un lado van a ser más respetuosas con el medio ambiente, pero también vamos a obtener mayor eficiencia y vamos a poder reducir su volumen creando esta mini monoblock, ¿vale? Una monoblock más pequeña. También hemos conseguido un mayor rango de trabajo, va a ser capaz de impulsar agua a 5 grados con temperaturas exteriores de 10 grados. Va a ser capaz de trabajar en calefacción con agua hasta 60 grados, aunque la temperatura exterior sea hasta menos 10 grados. ¿Vale? Y va a poder trabajar con curvas climáticas programables hasta 20 grados de temperatura exterior. Mejores técnicas, vamos a tener una bomba hidráulica inverter, la misma que utilizamos para la Aquaria All-in-One. Y vamos a tener el caudalímetro de Vortex que permite prescindir de depósito de inercia en combinación con el compresor Panasonic, que también es de muy alta calidad. Y bueno, no vamos a verlo hoy, pero si alguien quiere saber un poco cómo conseguimos esto, en la formación sobre instalación de equipos Aquaria se explica más en detalle. Y también, pues como todos los equipos de la gama Aquaria, pues va a tener Aquaria Smart Cloud y Aquaria Smart Service, lo que le permite tener un mayor control a distancia, y el mayor control es mayor comodidad, pero también es mayor seguridad. Saber cuándo el equipo está funcionando de forma correcta, cuándo no, si hay alguna avería, avisos, etc. Vamos a descubrir un poco más a fondo cómo es esta mini monoblock de generación J, comenzando por las medidas. 1283 milímetros de ancho, 320 de profundo y tan solo 865 de alto. Ya vemos que es bastante más pequeña que la de R410A. Y en su interior, pues en la parte derecha, en la zona más exterior, digamos más frontal, lo primero que nos encontraríamos si quitáramos las chapas, nos vamos a encontrar la electrónica, con la zona para la placa base, ¿vale? Y las conexiones de la alimentación. En la parte superior, y la hemos pintado en verde, la zona donde podríamos conectar la placa accesoria para funciones avanzadas CZN-S4P. Detrás de esta electrónica encontraríamos la parte hidráulica con la bomba hidráulica, el intercambiador de placas, también encontraremos el interruptor de flujo, el filtro. Ahora con una visión un poco más lateral lo veremos más fácil. En la parte central vamos a tener la zona frigorífica, donde vamos a encontrar el compresor, el separador de líquido, la válvula de expansión, etc. Y en la parte izquierda vamos a encontrar lo que es la batería de intercambio con el aire, con pues, la batería y el ventilador. Como decía, en esta visión lateral vamos a ver un poco más el resto de elementos hidráulicos. En la parte superior el purgador. Aquí vamos a tener el caudalímetro, que va a ser el que va a hacer las funciones de interruptor. Vamos a tener la válvula de seguridad.
aquí, en esta zona de aquí, y en la parte inferior vamos a tener ese filtro con agarre imantado que va a ser muy fácil de colocar. Es un filtro de malla, pero no es un filtro como el de la All-in-One, que es un filtro magnético, sino que es un filtro de malla, pero que tiene un agarre imantado. Esto quiere decir que tiene unos imanes, de manera que colocándolo, él solo se va a poner en la posición correcta gracias a estos imanes, y después sin necesidad de ninguna llave fija, ninguna llave inglesa ni nada, con un clipado muy sencillo que se puede mover con los dedos, va a quedar completamente fijado y va a aguantar perfectamente la presión de trabajo en el interior. Y la parte electrónica, pues como ya indicábamos, aquí va a ir la placa base, las alimentaciones, aquí para la zona superior para colocar la placa de funciones avanzadas CZNS4P si se desea, y aquí pues se ve también otra vez la válvula hidráulica, la bomba hidráulica, y aquí al lado pues tendríamos ese filtro de clipado magnético. La válvula anticongelación es un accesorio, pero del que vale la pena dedicarle unos minutos para hablar. Uno de los problemas que nos podemos encontrar al hacer instalaciones con monoblock, en vez de utilizar biblock o utilizar Aquario All-in-One, es que claro, desde la unidad exterior ya lo que se está impulsando hacia la vivienda es agua. Y si las temperaturas exteriores bajan por debajo de los 2 o 3 grados y nos encontramos que el equipo está parado en ese momento y que el agua no está fluyendo por las tuberías, se nos pueden congelar. Si nos descongelan las tuberías, aparte de que el equipo no va a funcionar, podemos tener roturas, fugas, podemos tener grandes problemas. Una de las opciones es poner glicol, pero sabemos que el glicol hace que empeore la capacidad del agua de intercambiar calor, y por lo tanto cada vez que ponemos glicol, la potencia y la eficiencia de nuestro equipo Aquaria monoblock baja. Igualmente podemos decidir poner glicol, no hay problema, ¿eh? Pero podemos optar por no poner glicol y por poner una válvula de seguridad en la zona exterior. Esta válvula, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente es una válvula de sobrepresión que cuando nota que el agua está dilatándose porque se está congelando, abre y deja que el agua vaya vaciándose. De manera que vamos a perder agua de la instalación suficiente para que, aunque el agua de dentro de las tuberías se congele, no llegue a romper la tubería. Sí que es cierto que luego hasta que no se descongele el equipo no va a poder volver a entrar en funcionamiento. Pero según las condiciones en las que tengamos este equipo, pues por ejemplo es un equipo que se pone en funcionamiento casi siempre y muy pocas veces lo vamos a tener parado, solo algunos días que puede ser que estemos fuera, y entonces en esos casos que se nos congelara la tubería sin roturas no nos importaría, y obviamente luego cuando llegáramos tendríamos que volver a recargar el agua que se ha vaciado hasta la presión necesaria en el circuito. Es una forma muy fácil de evitar el glicol y para muchas instalaciones es la solución ideal. Hay algunos consejos de instalación, no vamos a hacer ahora el manual de instalación, pero recuerden que siempre tiene que estar en la parte más baja de la línea, es decir, que si vamos a poner un sifón no puede estar luego por encima del sifón, ¿vale? Sino que debe estar en la parte más baja. Si hay un sifón tiene que estar en la parte baja del sifón. Si no, lo que podemos optar es por hacerlo salir de la parte superior, subir la salida del agua, ponerlo hasta la más baja, luego volverlo a subir y colocar aquí las válvulas de seguridad. Y recordar también que la válvula de seguridad debe estar a una distancia de 15 centímetros del suelo y obviamente tengamos claro que va a caer agua, por lo tanto coloquémosla en una zona en la que aparte de abajo pues puede haber un desagüe hacia un alcantarillado o algún lugar donde el agua que pueda caer no nos vaya a generar un problema. Y el hecho de utilizar gas R32 en vez de gas R410A ha hecho que mejore la eficiencia del equipo. Por un lado, ha mejorado en el rango de temperaturas en el que puede trabajar. Vamos a poder trabajar en refrigeración desde 10 grados exteriores hasta 43 grados exteriores. Esta es una de las grandes mejoras, ¿vale? Este mayor rango de trabajo. Pero también vamos a obtener mayor potencia y mayor eficiencia con las diferentes temperaturas de trabajo. Aquí hemos cogido una monoblock 9 de la serie antigua. Ahora hemos cogido aquí una mini monoblock 9 con R32. Y hemos visto las diferentes temperaturas exteriores a las que nos encontramos, ¿vale? E impulsando a 35 o a 55 grados en cada una de las temperaturas, ¿vale? Para 7, 35, 7, 55, 2, 35, 2, 55, menos 7, 35, menos 7, 55, menos 15, 35, menos 15, 55, ¿vale? Y luego para trabajar en refrigeración le hemos puesto con 35 exteriores
trabajando con agua de impulsión a 7 grados y a 18 grados. Y aquí hemos visto, están marcados en verde todas aquellas en las que el resultado con la nueva mini monoblock con R32 es mejor que lo que obteníamos con el 410. Y vemos como en prácticamente todas las condiciones el hecho de utilizar el fluido de trabajo R32 mejora tanto en potencia entregada como en eficiencia del equipo. Sin obviar una de las características más importantes, que es que ahora con la nueva mini monoblock de R32 la potencia que es capaz de entregar en calor es prácticamente la misma o la misma que es capaz de entregar en frío. Por lo tanto, una mini monoblock de 5 kilovatios va a ser de 5 kilovatios en calor y de 5 kilovatios en frío. Va a dar la misma eficiencia trabajando de las dos maneras. Aquí también tenemos un poco los datos del equipo, los pueden consultar en catálogo, no voy a dedicarme a leerlos uno a uno. Uno de los elementos que más se ha de destacar en este nuevo catálogo del 2021 de la gama Air to Water de Panasonic y que aparece junto con la renovación de la generación J de Aquarea es el equipo de ventilación mecánica con recuperación de calor doméstico. Una solución para mejorar la calidad del aire interior en las viviendas, que es de proporciones domésticas, no tenemos que recurrir a un ventilador mecánico industrial y que va a asegurarse de hacer un control estricto de la ventilación sin necesidad de recurrir a abrir ventanas, que siempre genera un problema, ¿no? Abrir las ventanas, pues primero no sabemos si se ha ventilado suficiente, no cuántos minutos tenemos que tenerlas abiertas. Las corrientes dependen de cómo se encuentre el día, de la diferencia de presiones entre una fachada y la otra. Genera corrientes que normalmente son muy molestas y además, sobre todo, derrocha muchísima energía. Entonces, aire que nos ha costado dinero y también nos ha costado ecológicamente un precio haberlo climatizado, ya sea en calor en invierno o en frío en verano. Es una lástima abrir la ventana y permitir que se vaya. Es mucho mejor utilizar estos equipos de ventilación que van a recuperar el calor del aire, tanto para mantener la refrigeración en verano dentro de la vivienda como para mantener la calefacción en invierno dentro de la vivienda. Vamos a ver un poco más en qué consiste. Pues tal y como comentábamos, se trata de un equipo doméstico de ventilación con recuperación de calor. Cabe destacar que es compacto, sus medidas son las siguientes, son 598 por 500 centímetros, lo que va a permitir que encaje perfectamente encima de una Aquarea All-in-One Compact de la generación J, dejando 10 centímetros en la parte posterior para poder hacer las conexiones. También va a encajar perfectamente encima de un depósito cuadrado, del catálogo de Panasonic. Vamos a ver también que su altura es pequeña, de 450 milímetros. También esto va a permitir que encaje encima de un Aquario All-in-One o de un depósito cuadrado sin llegar a la altura del techo, teniendo en cuenta un techo medio europeo que es de 2,40 m. Vamos a ver también que es de alta calidad, tiene un panel de doble envolvente, un panel doble. Esto va a hacer que no se pierda temperatura con el exterior y sobre todo que no se generen condensaciones de ningún tipo. Y finalmente vamos a ver que su mantenimiento también es muy sencillo porque consiste en simplemente retirando el frontal se va a poder acceder a todos los componentes internos del equipo. No vamos a hacer una visión muy extensa de su interior, pero sí vamos a destacar tres características. Uno, es doméstico, está preparado para mover caudales propios de una vivienda. No tenemos que recurrir a un recuperador de calor industrial que mueve caudales por encima de los 200 metros cúbicos a la hora y que acaba consumiendo más energía de lo que nosotros necesitamos para al final ventilar una vivienda. Segundo, es regenerativo. No solo va a recuperar el calor de forma sensible, es decir, no solo va a calentar el aire, sino que también va a recuperar el calor en forma de vapor de agua, evitando que nuestro espacio interior se reseque en exceso, que es uno de los grandes problemas en invierno, que nos entre el aire muy frío, falto de humedad y como las viviendas no son, para que nos entendamos, no son supermercados donde tenemos una cantidad de gente respirando dentro inmensa, sino que en las viviendas puede haber entre 1 y 4 personas de forma más habitual, y que tampoco se genera una cantidad de humedad, con un
recuperador no regenerativo, tendríamos un problema de sequedad en el ambiente, pues para evitar que esto se genere y que el confort y que la salubridad del aire interior sea el máximo. Es regenerativo, va a recuperar parte del calor latente y además es silencioso. Tiene un nivel audible adecuado para estar instalado dentro de la vivienda, encima de la acuaria, encima del depósito cuadrado, en la cocina, en el fregadero, en el lavabo, en cualquier zona de la vivienda. Por su nivel audible no es molesto. Y lo que comentaba, aquí lo que hemos puesto ha sido un poco esta unidad de ventilación mecánica colocada encima de los diferentes equipos de Aquaria, ¿vale? De Panasonic. La altura del techo, 2,40 m, que es la altura media del techo europeo. Y aquí tenemos la que era la antigua Aquaria All-in-One, la serie 8, la serie H, la generación H, en la que no se podría instalar este equipo de ventilación en la parte superior, hacía 1,80 m de alto. La nueva Compact hace 1,64 m y al añadirle estos 45 centímetros aún va a quedar un espacio suficiente en la parte superior como para poder trabajar y hacer las conexiones de la ventilación sin problemas. Y si lo que utilizamos es el depósito cuadrado, que aún es más bajito, que son 1,55 centímetros, con esos 450 nos va a quedar un espacio perfectamente de un trabajo comodísimo entre la parte superior del equipo de ventilación y el techo. Por lo tanto, perfecto para ser instalado. Además, tanto los equipos Aquaria como el ventilador mecánico se hace el mantenimiento desde la zona frontal, por lo tanto no necesitamos espacios laterales, podemos tenerlo encajado entre dos muebles de cocina o incluso contenido dentro de un mueble, y en la parte posterior quedan 10 centímetros para realizar las conexiones de la Aquaria All-in-One, también con comodidad y que no queden tapadas por el equipo de ventilación mecánica con recuperación de calor PAW Air to Water Venta. Además de ser encajable en la parte superior, es emparejable el mando con el mando de Aquaria. De manera que la mayor parte de las funciones las vamos a poder realizar desde el mando de la unidad de ventilación, las de ventilación y también las del equipo Aquaria, ¿vale? Esta sería la etiqueta, la pestaña del equipo de ventilación, y nos aparecería una al lado, que es la del equipo Aquaria. Aquí, ¿qué vamos a poder? Vamos a poder tocar las temperaturas de consigna, la del agua caliente, la de las zonas de climatización, si es una, si es dos, si es una y una piscina, todo lo vamos a poder trabajar desde aquí. Vamos a poder también entrar en algunas programaciones y vamos a poder, y esto es muy importante, accionar el modo vacaciones o el modo silencioso, y se va a accionar en los dos equipos simultáneamente, en el equipo Aquaria y en el equipo de ventilación. Por lo tanto, si nos vamos de vacaciones, con darle al modo vacaciones en este mando, vamos a tener todos los equipos en modo vacaciones. Decir que para poder emparejar los mandos necesitamos dos accesorios, que son la placa electrónica para el equipo de ventilación y el accesorio de pasarela para el equipo Aquaria, sea la All-in-One, la B-Block o la Monoblock, ¿vale? Piensen que en el caso, por ejemplo, de una Monoblock, pues nos puede facilitar el no tener que desplazar el mando desde la unidad exterior hacia el interior, ya que emparejaríamos el mando de la ventilación con el de la unidad exterior y desde aquí controlaríamos la mayor parte de las programaciones. Las programaciones más importantes, obviamente, se deben continuar haciendo desde el mando Aquaria, por lo tanto, emparejar los dos mandos no significa que podamos prescindir de este y retirarlo, ya que las funciones de instalación, etcétera, se tienen que hacer desde el mando Aquaria. Y hablando de mandos y hablando de gestiones, vamos a ver un poco las características de gestión y control de los equipos Aquaria. Comenzando por la placa de funciones avanzadas CZNS4P, que recordemos que es un accesorio. Esta placa no es la placa estándar, la que viene con el equipo, la que controla el funcionamiento básico de los equipos Aquaria, sino que es una placa que debemos adquirir si queremos, pues, controlar dos zonas. Por lo tanto, obviamente, en una Aquaria All-in-One bizona, esta placa ya está integrada de serie. Si queremos integrar de alguna forma inteligente el equipo con paneles solares térmicos, con paneles fotovoltaicos,
si queremos tener pues una fuente de energía de apoyo, tipo una caldera o algo así, si queremos hacer un interruptor, un on-off externo, si queremos tener salidas de error que nos pongan en funcionamiento una alarma o que nos apaguen esto o lo otro, vamos a requerir de este accesorio que es la placa de funciones avanzadas. Vamos a ver un poco también pues el resto de accesorios que se pueden conectar a esta placa, como por ejemplo pues son los sensores de temperatura del depósito de inercia, el sensor de temperatura para una piscina si lo que estamos haciendo es alargar la temporada de baño, la sonda del circuito de calefacción, el sensor de temperatura de la solar térmica, el sensor de temperatura ambiente de una zona extra, de la segunda zona de control, o el sensor de temperatura ambiente del exterior, un sensor alternativo a la sonda que viene en la unidad exterior. Y más allá de la placa de funciones avanzadas CZNS4P, aprovechando que hacíamos la generación J, también han mejorado algunos aspectos del control de las unidades Aquaria. Comenzando porque vamos a poder configurar la potencia en la que climatizamos el agua caliente sanitaria. Desde una potencia estándar a potencia variable dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el equipo, temperatura exterior, etc. También vamos a poder decidir si queremos un modo de calentamiento estándar, que cuando haya demanda de agua caliente sanitaria se ponga a trabajar para agua caliente sanitaria, o un modo de calentamiento inteligente. También vamos a poder explicarle a la unidad Aquaria si la sonda de lectura de la temperatura del depósito de agua caliente sanitaria se encuentra en la zona superior o en la zona centro del depósito. Vamos a poder también programar un mayor rango de temperaturas exteriores y de impulsión del agua en la curva de compensación. Y además hemos mejorado el SG Ready para combinar Aquaria con energía fotovoltaica, de manera que también va a poder trabajar en refrigeración, y hemos añadido una señal de desescarche por si cualquier unidad externa a Aquaria desea tener conocimiento de si el equipo está o no desescarchando para tomar cualquier decisión. Por ejemplo, un fan coil que decida que cuando el equipo está desescarchando quiere parar el ventilador, pues tendríamos esa señal de desescarche. Smart Cloud, Smart Service, continuamos teniéndolo y los vamos mejorando día a día. Por lo tanto, esto ya no es que con la generación J haya mejorado el Smart Cloud o haya mejorado el Smart Service, sino que independientemente de si cambiamos o no las generaciones, nosotros continuamos trabajando. De manera que aunque tengamos un equipo Aquaria anterior a la generación J, las mejoras que introducimos en Smart Cloud o Smart Service las van a ver efectivas. Recordemos que Smart Cloud es el entorno de trabajo para un usuario o una usuaria final, en el que te permite pues subir, bajar la temperatura, ver la eficiencia del equipo, su COP, su ER, ver si hay averías, si no hay averías, programar el calendario semanal, etc. Y Smart Service es la opción para el servicio de mantenimiento, para poder hacer unas lecturas telemétricas del equipo, saber cómo está funcionando, si tiene averías, a qué temperatura está impulsando, está recuperando el agua, la temperatura de descarga del compresor, temperatura del fluido en el retorno, etcétera. Todas las lecturas que se pueden hacer las vamos a tener remotamente, de manera que vamos a poder hacer un mantenimiento preventivo en vez de un mantenimiento correctivo. Y con estas mejoras en el control y la gestión de los equipos Aquaria, vamos a dar por acabado este flash formativo. Antes, sin embargo, queremos agradecerles muchísimo el interés mostrado en los equipos de aerotermia de Panasonic, también en la oferta formativa que realizamos desde Panasonic Pro Academy. Esperar que el curso les haya sido de interés, que hayamos aportado algún conocimiento útil para su día a día y su vida laboral. No nos despedimos sin recordar las vías de comunicación con Panasonic, comenzando como siempre por el correo electrónico de Panasonic Pro Academy, pero también destacando nuestro portal web www.aircon.panasonic.eu, nuestro portal ProClub, que es un sitio donde van a encontrar muchísimas herramientas de gran utilidad, es www.panasonicproclub.com.
bueno, panasonicproclub.com, LinkedIn, donde estamos actualizando constantemente nuestras novedades y dando muchísima información que puede ser de interés a instaladoras, a distribuidoras, a ingenierías, arquitecturas. No dejen de consultar el LinkedIn de Panasonic Heating and Cooling Solutions Europe. ¿Vale? Como Panasonic somos una empresa muy grande y tenemos muchas secciones. Recuerden, tienen que entrar en LinkedIn y buscar Panasonic Heating and Cooling Solutions Europe. También van a encontrar vídeos de interés en YouTube y van a poder seguirnos en Twitter y en Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima.